son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Comenzó hace un par de horas, horario de Colombia, la audiencia en la Corte Penal Internacional en La Haya, en la que por primera vez está sentado en el banquillo de los acusados el Estado de Israel. El cargo es genocidio. El país que presenta la demanda es Sudáfrica, que en esta audiencia acaba de acusar a Israel por mantener un patrón de conducta genocida en la Franja de Gaza, con asesinatos en masa, con desplazamientos forzados y daño físico o mental grave de civiles palestinos. Es lo que reza textualmente la acusación. El gobierno colombiano termina metido en este juicio internacional. Colombia, que da un giro a su política internacional, cambia de aliados y se sumó a última hora en apoyo a la demanda presentada, repito, por el gobierno de Sudáfrica. El presidente Petro considera que es valiente acusar al gobierno de Netanyahu, al gobierno de Israel, de violar la Convención contra el Genocidio por los bombardeos contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. A diferencia de Colombia, a diferencia de Petro, que todavía no condena el terrorismo de Hamás, Sudáfrica sí condenó el ataque del pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos, entre ellos 2 colombianos. El presidente Petro sigue guardando silencio sobre este tema, solamente ve los exabruptos, los excesos del gobierno de Israel. Colombia termina unida a través de esta demanda a países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Turquía, Brasil y los 22 países de la Liga Árabe, que están, por supuesto, todos en la demanda contra el gobierno de Israel, que argumenta como tema central que quieren destruir a los palestinos. Israel y sus aliados, ya no Colombia entre ellos, dice que es una demanda atroz y absurda, así que va a ser hoy un día muy interesante para medir la temperatura de los apoyos en esta geopolítica internacional. A propósito de noticias del mundo, les hablaré de la situación de crisis que se vive en el país vecino de Ecuador, que amanece con un nuevo motín a sangre y fuego en una cárcel de Esmeraldas que queda a 4 horas de Quito. Hay un intenso tiroteo esta madrugada, se han escuchado fuertes explosiones dentro del penal, hay incendio en el interior. En este momento hay 139 rehenes en 5 cárceles del país, la mayoría guardias, trabajadores del sector administrativo, que demuestra el poder que han tomado los delincuentes allí, que dominan las cárceles en donde comenzó la amenaza que tiene sitiado al gobierno del presidente Noboa. Las autoridades ecuatorianas han confirmado que en este primer día de guerra, la calificación de guerra la dan ellos mismos, contra la violencia de los narcotraficantes. Murieron en operativos más de 17 personas, 329 fueron capturadas, pertenecían a las bandas, los choneros, la más grande, después los lobos y después los tiguerones. Son 3 de las 22 bandas que crean el problema en Ecuador. Esta mañana amanece militarizada la frontera con Colombia. Y hablando de Ecuador, el presidente Noboa ha materializado la cooperación ofrecida por Colombia y anuncia que va a deportar a 1.489 presos colombianos que están en esas cárceles de Ecuador. Los va a expulsar de Ecuador o a deportar masivamente. Dice Colombia, a modo de respuesta, que no puede haber tal deportación masiva, que el riesgo es que una vez los saquen y los pongan en la frontera, queden en libertad, que en la práctica, advierte Colombia, lo que va a hacer el presidente Noboa es ponerlos en libertad, porque no todos tienen acusaciones o procesos penales pendientes en Colombia. Ese es el lado colombiano de esta crisis en Ecuador. Hay una gran controversia entre Noboa, por un lado recibiendo el apoyo de Ecuador, pero ve militarizada la frontera, y por el otro lado le dicen desde aquí, el ministro de Justicia, el ministro Osuna, le dice no puede poner en libertad, no masivamente, a estos 1.489 presos colombianos que podrían quedar en libertad, repito, y crearían un problema adicional para nuestras cárceles. En las últimas horas se reunieron hablando del gobierno el presidente Petro y el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a quien intentó convencer de buscar mecanismos alternativos para financiar la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá. El presidente Petro, no notificado de la derrota de su candidato Gustavo Bolívar, sigue insistiéndole al alcalde Galán de la necesidad de soterrar la primera línea. El alcalde Galán le advirtió al presidente Petro que va a cumplir, afortunadamente, con el mandato que le dio la ciudadanía en las elecciones de octubre para continuar la primera línea como está diseñada. A ver si algún día vemos el final de esa obra. Dejó entrever que habrá nuevos encuentros con el gobierno nacional para estructurar la siguiente línea, la segunda línea del metro de Bogotá,
y eventualmente al final de su gobierno dejar andando la tercera línea. No es el único acercamiento que adelanta el gobierno Petro con alcaldes. En las últimas horas el ministro de Defensa se reunió por más de 3 horas con los alcaldes de Medellín, Bucaramanga, Cali y el mismo alcalde de Bogotá. Los 3 que están en la oposición no están en el pacto histórico, que se quejaron por la situación de orden público que han encontrado al comienzo del gobierno. Hablaron de inteligencia, de un eventual aumento del pie de fuerza para combatir los problemas de inseguridad urbana. El gobierno también les presentó un documento de 28 páginas que es la guía para enfrentar con el Código de Policía el tema del consumo y tráfico de drogas en las principales ciudades del país y especialmente el tema del manejo del espacio público. Ya les voy a contar novedades que hay sobre ese tema. Precisamente esa inseguridad es por la que Estados Unidos lanza una alerta de viaje a sus ciudadanos sobre Medellín. Les advierte a los extranjeros del riesgo de usar aplicaciones de citas, Tinder y demás, que son la causa por la que en las últimas horas o en los últimos días fueron asesinados 8 ciudadanos extranjeros que van a Medellín en plan de conquista y que terminan siendo víctimas de estas bandas de delincuentes. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes en esta mañana. Es un gusto saludarlos. Les hablaré también de la decisión de la justicia que le entregó la libertad plena al exministro Andrés Felipe Arias, que ya tenía la libertad domiciliaria. Queda en libertad sin restricciones por decisión de un juzgado de ejecución de penas. Tendrá, eso sí, que pagar alguna fianza el día de hoy para obtener la libertad. Y les contaré las denuncias de las últimas horas contra Holman Morris, uno de los consentidos del petrismo, denunciado por funcionarios de RTBC, la directora de Señal Colombia, la directora de la radio pública, que dicen que Holman Morris las está acosando y las está maltratando. No la primera denuncia en un gobierno que en teoría tiene como bandera el tema del feminismo y de la equidad. Aquí están las noticias, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy, hace 4 años, fue el primer muerto, el primero de muchos millones, por el tema del COVID, una enfermedad que volvió a aparecer. Fue el primer muerto, ocurrió en Wuhan. Van 6 millones de muertos en todo el mundo producto del COVID. Ya les contaré de los avances de la nueva variante, de la nueva cepa, detectada prácticamente en todo el país, más contagiosa, menos letal. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Submitted by the Republic of South Africa in the case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, South Africa versus Israel. Hoy ha comenzado en La Haya, ante el mayor tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la primera audiencia en que se acusa a Israel de genocidio. El acusador es Sudáfrica, que exige una suspensión de emergencia de la guerra de Israel en Gaza, donde dice que Israel está cometiendo genocidio en contra de los palestinos. Acusa a Israel de ocupación ilegal, apartheid y acoso de la población gazatí desde 1948. Israel debe esperar hasta mañana para defenderse. South Africa acknowledges that the genocidal acts and omissions by the State of Israel. Por su parte, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, respaldó a Israel. The charge of genocide is meritless. It's particularly galling, given that those who are Dice que la acusación de genocidio carece de fundamento, es particularmente irritante dado que aquellos que están atacando a Israel, Hamas, Hezbollah, los hutíes, así como su partidario Irán, continúan pidiendo abiertamente la aniquilación de Israel y el asesinato en masa de los judíos. El gobierno nacional, a través de la Cancillería, respaldó la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y se suma así a otros países con gobiernos de izquierda como Brasil, México y Nicaragua. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. Cientos de soldados amanecen patrullando las calles casi desiertas en Quito después de que el gobierno y las mafias de la droga se declararan la guerra entre sí, dejando a los residentes aterrorizados. Las redadas dejan hasta este momento más de 300 capturados en todo el país. Jaime Vela Erazo, almirante y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. El presidente Noboa agradeció el respaldo unánime de la Asamblea Nacional a las acciones que adelanta su gobierno para combatir la violencia.
También la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. En otros hechos, como medida preventiva, un juez envió a la cárcel a 11 de los detenidos por el asalto armado y secuestro en las instalaciones del canal TC Televisión en Guayaquil. Los hombres fueron judicializados por el delito de terrorismo. Los otros 2 detenidos son menores de edad y serán procesados en una diligencia diferente. Y al mismo tiempo, 200 integrantes de las fuerzas militares llegaron a reforzar la frontera con Ecuador, en especial en el puente de Rumichaca, ante posibles hechos violentos. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares. No solamente en los puntos de paso formales, sino también en aquellos que son informales. Pero sí hay un despliegue considerado un número de hombres. El propio presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya habló de expulsión de estos detenidos para descongestionar las convulsionadas cárceles de ese país. Entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas. El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, advirtió que el diálogo sostenido hasta ahora es de repatriar. Es decir, los están dejando en libertad. Y al llegar a la frontera, pues por supuesto que un ciudadano colombiano que llega a la frontera, pues puede entrar a Colombia. Al llegar a Colombia, si tiene alguna deuda pendiente con la justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado. Y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad. Y por eso el gobierno nacional le advirtió a Ecuador que no puede haber excarcelación masiva, porque hay gran riesgo de que la mayoría queden en libertad. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, presentó hoy una guía para que autoridades de policía y alcaldes ejerzan control de parte del porte de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Es simplemente una guía que puede ser útil porque le señala a los alcaldes criterios para saber, por ejemplo, en qué lugares convendría prohibir y en cuáles no. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, una vez más le dijo al fiscal general que está empeñado en hacer campaña política a costa de criticar al gobierno nacional. Dice el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que al fiscal general se le invitó a todos los consejos de seguridad y no asistió a ninguno. Desde hace tiempos, el fiscal general abandonó su deber de cooperación, de colaboración, que es además un mandato constitucional. El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tuvieron su primera reunión oficial. Cada uno mantuvo su postura frente al metro de Bogotá, por lo que todavía hay diferencias entre la administración local y el gobierno nacional. Ustedes conocen la posición que tiene el presidente, conocen la posición que he tenido yo, expresamos esas posiciones. Básicamente es la posición mía que he ratificado, es que tengo un mandato ciudadano, un compromiso también ciudadano con quienes me acompañaron en el proceso electoral, de garantizar que ese metro, la línea 1, llegue a buen puerto, y vamos a seguir trabajando en eso. Fue lo que le manifesté al presidente. Un juez le otorgó el beneficio de libertad condicional al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El exministro cumplió con las 3/5 partes de su pena, es decir, 10 años de cárcel. También ha demostrado buen comportamiento durante su reclusión y logró redimir su pena con trabajo y estudio. El presidente Gustavo Petro cerró el año pasado proponiendo a los empresarios una nueva reforma tributaria para reducir los impuestos que pagan las empresas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La reforma que estamos hablando es para corregir un defecto de la del 2022. En el 2022 quedó ajustado las tarifas, los beneficios y las exenciones para el régimen de personas naturales. Eso no lo vamos a tocar. Un escándalo estalló al interior de Radio Televisión Nacional de Colombia luego de que se conocieran 2 cartas de las directoras de los canales Señal Colombia y Señal Institucional, Silvana Orlandelli y Lina Moreno, en el que señalan al subgerente de esa entidad, Holman Morris, de presunto acoso laboral, comportamiento hostil, agresivo, ofensivo y de permanentes abusos y faltas de respeto en contra de su dignidad y sus derechos. La gerente general de la entidad, Nórida Rodríguez, remitió estas denuncias a la Procuraduría General de la Nación, y desde el Viceministerio de la Mujer del Ministerio de la Igualdad se solicitó pronta diligencia en estas investigaciones. La FIFA sancionó a la Federación Colombiana con 30.000 francos suizos y con el cierre del 25% del estadio para el próximo partido de las eliminatorias mundialistas por incidentes en los partidos frente a Chile en Santiago y frente a Uruguay en Barranquilla. Andrés Tamayo, secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol, habló sobre la estrategia de defensa en la apelación. Ya nosotros hicimos lo que corresponde, que es solicitar los fundamentos íntegros, porque nosotros nos notificaron únicamente la sanción sin los argumentos. Entonces, para poder apelar necesitamos primero solicitar que nos den el
sustento las razones completas de por qué no sancionaron. Es más rápido, Brahim, le gana. Gana Brahim y tiene el quinto. Brahim Díaz al arco, está el quinto. En la Supercopa Española, el Real Madrid derrotó 5-3 al Atlético de Madrid en un partidazo por la semifinal. En los últimos 5 minutos de la prórroga, el Madrid hizo 2 goles y espera rival en la final del torneo. Estás escuchando Blue Radio.